Muy buenos días. Primero, lo que pasa es que a mí no me gusta utilizar terno, forma de vestir, pero era necesario venir el día de hoy bien presentable para dar gloria y honra al Señor. El día de hoy es un día muy importante, el Día del Padre. Y cuando meditamos la palabra Padre, encierra un mundo de emociones, un mundo donde esa palabra es perfecta. Muchos de ustedes estamos aquí en obediencia en la palabra, estamos honrando a Dios hoy en día, con su presencia, un día muy especial, el Día del Padre. Entonces, hemos venido a escuchar la palabra de Dios, al único Dios. Su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. La gloria sea para Él. El día de hoy, el tema es la sabiduría, atributo clave para vivir una vida plena que honra a Dios. Vamos a hablar primero de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. El que escudriña la palabra es sabio. Y la sabiduría tiene sinónimo de obediencia y fe. Entonces, estas cuatro cosas elementales vamos a hablar el día de hoy y vamos a empezar con la palabra de Dios. Todos conocemos la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es medicina a mi cuerpo, refrigerio a mis huesos. La palabra de Dios dice que es más dulce que la miel. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de doble filo. Dice así que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, más profundo que los huesos. Ahí llega la palabra de Dios. Es por eso cuando usted habla a su hermano, su familiar o en su trabajo, la palabra de Dios no llega vacía, siempre va a tener la semilla ahí. Y la palabra va a hacer que ese hombre no sea igual que antes, como yo, cuando recibí la palabra hace más o menos 22 años. No fui igual y nunca seré igual. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la verdad. Es la única verdad. No hay más. Hay muchos libros que los hombres inteligentes escriben de liderazgo, de cómo tener dinero, pero todo se encierra en la palabra de Dios. Si usted lee la Biblia, está su bendición, está cómo ser un líder, está cómo ser un buen empresario. Es admirable. La palabra de Dios lo tiene todo. Entonces dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es potente, es poderosa, cambia la vida de las personas y cambia la actitud de las personas. Pero si tú lo crees, obviamente. La Biblia fue escrita por manos de hombres, obviamente, pero fue inspirada por el mismo Espíritu de Dios. Eso quiere decir que lo escribió el Espíritu Santo, que es el mismo Señor.
es el autor principal del libro sagrado, el Espíritu Santo. La palabra de Dios es espíritu. Para el mundo que no lo conoce, es locura. Pero para nosotros que sí lo conocemos, es poder de Dios. Gloria a Dios. Ustedes saben la palabra porque lo están leyendo y me están siguiendo. Yo todavía no le voy a dar el versículo hasta que llegue el verso. Pero todo está escrito y ustedes me están sabiendo de que todo lo que estoy hablando es así, porque está escrito. Y yo solamente he aprendido la palabra de Dios. Usted, hermano y hermana, ahora sí, vamos a hablar de la sabiduría. Oseas 14:9, por favor. ¿Lo tenemos? Oseas 14:9. De nuevo, 14:9. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y justos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Qué hermosa palabra, hablando de la sabiduría de Dios. Como vuelvo a repetirles, está enfocado en la palabra de Dios. Cuando empezamos y decimos en el número 1, dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? No todos entenderán el camino de Dios, no por falta de inteligencia, sino por falta de humildad y de obediencia. Eso resume la primera parte primigenia del versículo. La sabiduría de Dios no es acumular información, sino vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Seguimos interpretando el versículo. Porque los caminos de Jehová son rectos, dice. Obviamente Dios no cambia, no se equivoca y no es confuso. Los caminos de Dios son rectos, son justos y son santos. 3. Los justos andarán por ellos. Los que aman a Dios y andan en su voluntad, caminarán por esos caminos. Solamente los justos, los obedientes, aquel que tiene un corazón rendido y que reconoce a Dios, andaremos por ese camino perfecto. Y 4, dice, los rebeldes caerán en ellos. ¿Y quiénes son los rebeldes? Los rebeldes son los necios. Y ahorita vamos a ver a la luz de la palabra, vamos a ver también el diccionario, de acuerdo a la teoría, qué es un necio y qué es un sabio. Entonces, cuando decimos que los rebeldes caerán en ellos, irónicamente, los mismos caminos que para uno es guía y salvación, para otros se convierten en tropiezo. Los rebeldes tropiezan con la verdad, que no quieren obedecer. Es decir, la misma verdad que te salva a ti, a mí y a todos los que estamos aquí, confronta y condena al impío que no quiere obedecer. Es increíble, ¿no? Esa misma verdad, ese mismo camino en la cual nosotros nos esforzamos, tenemos un corazón humilde, esa misma verdad lo condena a ellos. Por eso este versículo de Oseas 14:9 habla de la sabiduría.
y la sabiduría de Dios enfocada en la palabra de Dios. Vamos a Romanos 1, 19 y 20, por favor. Uno, 19 y 20. Dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Qué hermosa palabra. Y seguimos con el Romanos 1:22. Dice: profesando ser sabio, se hicieron necios. El hombre inteligente, el hombre que acumula información, el hombre que estudia y de repente tiene una maestría, un doctorado, piensa que es más sabio. Pero no es así. La sabiduría, está escrito en la palabra, es el principio del temor a Dios. Gloria a Dios. Y nos vamos a enfocar qué dice el necio, según el diccionario. Necio es falto de inteligencia o de razón. Ignorante, que no sabe lo que debe saber. Sabio, según el diccionario, sabio, que tiene conocimiento en materias, en ciencias, en artes, o que tiene grandes conocimientos. Ese es según el diccionario. Pero ¿qué dice sabio según la Biblia? La sabiduría bíblica no se limita a tener conocimientos intelectuales, sino es aquella persona que sabe que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la palabra de Dios es la única verdad, que reconoce y está apartado del mal camino, que es capaz de discernir, que discierne, porque Dios le ha dado sabiduría entre el camino del bien y del mal. Porque Dios le ha dado a usted una sabiduría para tomar decisiones en el momento oportuno, para que usted se aparte del mal. Entonces usted es un hombre sabio, y no como aquellos que en la calle, porque tienen un cartón o acumulan mucho conocimiento, son sabios. Eso no es sabiduría. Tengo un versículo muy hermoso. Vamos a Lucas 21, 22. Perdón, Lucas 10, 21, 22. Esta palabra a mí me impacta. Esta palabra para mí es potente en mi vida. ¿Todos la tenemos? Amén. Gloria a Dios. Dice así nuestro Señor: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas
de los sabios y de los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Gloria a Dios. Le estaba diciendo que esta palabra es impactante, es potente, no solamente para mi vida, sino para ustedes, porque aquí Dios está hablando que la sabiduría es escondida. Por eso Jesús, cuando predicaba, hablaba en parábolas, para que viendo y oyendo no veas ni entiendas. Ni los mismos apóstoles lo entendían, no comprendían. Obviamente que después de la prédica, ellos le preguntaban a Jesús y le decían: Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es la parábola del sembrador? Y Jesús le decía: ¿que ustedes tampoco comprenden? Y Jesús lo revelaba. Eso es la sabiduría de Dios. A ustedes también les es manifestado la sabiduría de Dios. Tenemos hoy en día el sagrado libro que encierra múltiples de bendiciones, en la cual hay algunos, entre comillas, que no estamos viviendo correctamente conforme a la palabra y conforme a la sabiduría de Dios. Es así entonces que Jesús se agrada y se regocija en el Espíritu y dice: así te agradó a ti, Señor, porque lo entregaste a los niños, al humilde, al que tiene ese corazón sincero, a ese corazón agradable, que quiere, ese corazón obediente, que quiere recibir ese mensaje, esa palabra de Dios. Dios le agradó que usted esté aquí. Dios se fijó en mí. Dios, si no, ¿dónde estuviese yo hoy en día? Así como usted y yo, gloria a Dios, en un día muy importante, el Día del Padre, nos encontramos aquí honrando a nuestro Padre eterno. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora vamos a hablar de la fe y la obediencia. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Y el que es sabio, obviamente que sabe que en la Biblia nos enseña o resume en la obediencia y en la fe. Usted se ha dado cuenta cuando lee la palabra de Dios y usted puede meditar que en todos los capítulos de la mayoría de versículos habla que usted tenga fe y que sea obediente. Fíjese Jacob, fíjese el rey David. Dios se fijó porque su corazón era un corazón humilde. Fíjese Moisés, un corazón obediente. Y fueron grandes hombres que solamente cuando se fueron, ¿qué nos han enseñado? ¿Qué nos ha dejado? ¿Qué? ¿Abrió el Mar Rojo? Lo más importante que nos ha dejado es su obediencia, su fe, la fe. No puede faltar cualquier cosa, pero no nos puede faltar la fe. Es por eso que la gente, cuando en el mundo debe o tiene problemas, la gente no tiene fe, la gente por eso se mata, se ahorca. Eso sucede. Pero ustedes y yo, que meditamos en la palabra de Dios, debemos de escudriñar y vivir en obediencia y en fe. Por eso vamos a abrir en Marcos 10:46. Gloria a Dios. Marcos 10:4-6. ¿Todo lo tenemos? Amén.
Marcos 10:46. Vamos. Ven, no lo encuentro. 10. Acá está. Gloria a Dios. Voy a tocar este punto importante y la Biblia habla de Bartimeo, un ciego que se encontraba al camino cuando Jesús iba a pasar. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él, Jesús y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. ¿Qué estaba Bartimeo? Estaba mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y enseguida, dice aquí, Jesús seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios. Vamos a descifrar el verso 46. Me impacta esto. Dice: estaba mendigando. Hay personas que por falta de fe y obediencia y sabiduría estamos como Bartimeo, mendigando. Tenemos la palabra de Dios, sabemos que es la sabiduría de Dios, pero nos encontramos mendigando. El pueblo perece por falta de conocimiento en la palabra de Dios. Esta sabiduría dice: no sabe o no conoce que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que está como poderoso gigante delante de nosotros, un Dios que quiere bendecirte grandemente, un Dios que quiere darle todo a sus hijos. Mire ustedes, hermanos y hermanas, hace 22 años aproximadamente, me gusta, siempre lo voy a decir, el hombre de Dios, el profeta de Dios, nuestro pastor David Polo, un hombre que nos ha inyectado fe. Cuando afuera no teníamos nada, no había ni carros, pero el pastor decía: ahí está tu carro, Carlos. Yo decía: gloria a Dios, ahí está mi carro. Y no teníamos de repente una visión, porque estábamos empezando de nuevo. Recién estábamos tomando leche, no comíamos la comida sólida y no nos habíamos apropiado de la palabra de Dios. Entonces desconocemos que tenemos un Dios maravilloso, un Dios excelente, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que tiene pensamiento de bien y no pensamiento de mal, un Dios que te quiere bendecir, un Dios que te quiere sanar, un Dios que te quiere prosperar. Acá hay muchos que hemos venido sin carro, sin grado, sin cargo, sin empresa, sin nada. Hoy en día, la mayoría, o no, somos bendecidos. Gloria a Dios. Somos bendecidos. Y aquí quiero contarles una parte de mi vida
porque, y tomen atención, porque que se la pierde, se la pierde. Hace 22 años aproximadamente, cuando la iglesia quedaba en Surquillo, yo tenía el grado de teniente. Ustedes saben que yo soy policía, ¿sí? Muy bien. Entonces, gracias a Dios, sigo en actividad, por si acaso, ¿eh? Sigo en actividad. ¿Qué es lo que pasa? En aquellos años, yo tenía una carrera truncada, con sanciones. Aquel que sabe de la milicia me va a entender qué es tener sanción de rigor o qué es tener juicios. Estaba destruido. Así yo llegué a los caminos de Dios. Obviamente, nuestro pastor David Polo en aquellos años me recibió con las manos abiertas y me comenzó a enseñar sabiduría de Dios. Y llegó un momento, cuando yo tenía el grado de teniente, el pastor se acercó a mí y me dio una palabra increíble que caló lo más profundo de mi ser. Me dio una palabra y me dijo: Carlos, cuando estaba caminando por la avenida España en Lima, Dios me habló. Le dije: pastor, pero ¿cómo Dios le va a hablar? No, Dios me habló audiblemente. Pastor, pero ¿cómo es eso? Carlos, Dios me dijo esto: que tú vas a ascender. Porque yo en esos años quería ascender a capitán y no podía porque tenía problemas. Entonces, ¿qué voy a llegar a ser mayor? Peor comandante, peor general. Ya mi vida decía: bueno, hasta aquí llego, ¿ve? Me dedicaré a otra cosa. Y el pastor me dice: llegarás lejos y ascenderás. Tanto me recuerdo que esa palabra llegó a mi corazón. ¿Y cómo es eso? Tú solamente cree, apropiate. Y si no quieres, igual Dios lo va a hacer. Gloria a Dios. Entonces yo en ese momento me apropié. Y ese año me acuerdo, no pude ascender porque estaba con problemas. Y para el próximo año yo seguía orando, seguíamos ahí insistiendo en la palabra, estudiando. Y me acuerdo que la ley no me dejaba, la directiva, la ley, las normas, las reglas, los lineamientos, no me dejaba que yo ascienda. ¿Y sabes qué pasó? En el tiempo de Toledo, Dios tuvo que cambiar la ley. Dios cambió la ley para que yo ascienda, hermano. Es increíble. Y ascendí a capitán. Entonces yo comenzaba a dar mis primeros pasos. Decía: wow, es verdad. Mire, ve. Todavía tenía una mente que obviamente razonaba en mi pensamiento. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Mira cómo es esto. Como usted. De repente, como algunos de repente aquí. Por algo estoy hablando. Por algo estoy hablando. Entonces, hermano lindo, Dios hizo grandes cosas en mi vida. No fue fácil. No fue fácil. De verdad, a veces yo tendría que escribir un libro, de verdad, de mi vida. Pero yo he entendido que es un proceso, que era necesario pasar por fuego, que era necesario pasar por aguas, mares. Dios no te dijo que ibas a pasar por fuego. Dios no te dijo que no ibas a pasar por aguas. Dios te dijo: yo estaré contigo cuando pases por aguas y por fuego. Eso fue la promesa de Dios. Entonces, yo aprendí de ahí, del proceso. Comencé a aprender con dolor, con lloro, porque también me dolía. Obviamente. Y llegó el grado de mayor. Y llegó el grado de comandante. Y rápido llegó los grados. Siempre me voy a recordar que mis amigos que me ganaban,
Yo los alcancé y los pasé. Y ellos me decían, Carlos, ¿cómo lo has hecho? Carlos, ¿quién es tu vara? Carlos, ¿has pagado? Carlos, tú sabes cómo es el mundo. Pero ellos se dieron cuenta cómo me comportaba, mi actitud. Y ellos decían, Dios está con él. Ellos han dicho muchísimas veces, han aceptado, Dios está con él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, Jesús, y vamos al versículo 47, perdón, de Marcos 10:46, ahora Marcos 10:47, cuando Bartimeo dice, Jesús, hijo de David. Bartimeo aquí reconoce que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Porque acuérdense ustedes que está escrito. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Dios? Y está escrito que del linaje de David iba a venir el Mesías. Entonces Bartimeo en ese momento reconoció que cuando estaba pasando, ¿quién estaba pasando? Le dijeron Jesús. Entonces él le creyó en su corazón. Él se rindió en su corazón. Él sabía que Jesús podía cambiar su vida, podía sanarle, podía darle la vista. El 48 clamaba mucho más. Repito, clamaba mucho más. Esa actitud hizo que Jesús tomara atención al clamor de Bartimeo. Hermanos, si ustedes claman, si ustedes persisten, ¿usted cree que Dios no lo va a escuchar? ¿Acaso Dios es deudor de alguien aquí? ¿Acaso Dios lo que no te ha dicho no se ha cumplido? En mí sí. Gloria a Dios. En mí sí. En mí sí. Yo lo puedo decir. Porque lo que no tenía, de verdad, soy un hombre bendecido. De verdad. Y también me regocijo y me alegro cuando veo a mis hermanos progresar, porque yo los he visto venir aquí sin nada. Y ahora tienen empresas o han escalado a un tema académico como un título, porque le han creído a Dios, o tienen una maestría, o están aspirando a más y se han apropiado de la palabra y han aprendido, gloria a Dios, de lo que dice, lo que tú digas, lo que tú dices, eso será. Han aprendido a declarar por fe, lo que tú dices, lo que tú digas, eso será. A Dios le agrada, Dios se mueve en esas circunstancias. Pues si usted no se mueve con fe, no obedece, va a seguir mendigando, como Bartimeo. Pero si usted se apropia en la palabra, de hecho que Dios se va a fijar en ti, como hizo Bartimeo. Bartimeo clamó, y clamó mucho. Oye, cállate. Pero no, él clamaba y más. Él sabía que ese era el momento oportuno. Él sabía que ese momento, obviamente, era un momento especial. Jesús estaba pasando. Él sabía que era el Hijo de Dios. Un hombre ciego, físicamente. El 49 dice, ten confianza. Levántate. ¿Cuántas veces te han dicho, ten fe, ten confianza, tu esperanza es Dios? Gloria a Dios. No ha sido fácil, obviamente. Entiendo que muchos de nosotros, a veces, con un razonamiento humano, claudicamos. Con un razonamiento humano, porque usted sabe que el hombre, el ser humano, tiene muchas revoluciones por minuto, vienen unos pensamientos y muchas veces lo que hemos aprendido, lo que hemos escudriñado en teoría, en historia,
en la palabra de Dios usted lo contrapone. Y usted no es capaz de decir, no, yo le voy a creer a Dios. Yo me aferro a Dios. Yo le creo. Y eso es una forma de agradar y de honrar a Dios. En esta parte, quiero contarle una parte de mi vida. Cuando yo era comandante, el año 2020, en la pandemia, de verdad que he sido un hombre muy agradecido y muy bendecido por Dios. Dios me ha puesto en lugares que yo no pensé llegar. Yo siempre en mi corazón he querido ser comisario. Son cargos, para que usted me entienda, son cargos de jefe, donde uno se desenvuelve, donde uno se explaya, donde uno hace una serie de actividades de lo que toda tu vida has aprendido en la escuela, en la universidad. Entonces he llegado a cargos muy importantes, donde cuando llegué a un cargo, y no lo voy a decir el nombre, el general me quiso sacar. Entonces yo tuve miedo en ese año, porque dije, uy, me va a buscar la falta. Y me estaba buscándola sin razón. Y sabes, en un momento siempre está nuestro líder, nuestro pastor, para una palabra de Dios. Entonces yo entré a mi oficina porque sabía y me habían dicho, Carlos, te quieren cambiar, te van a sacar. Este puesto no es tuyo. Y yo levanté mis manos y dije, Señor, tú me has puesto aquí. Yo no he pedido llegar aquí. Es un puesto importante donde la gente paga por ir. Pero tú me has puesto aquí, Señor. Yo salió los cambios y, Carlos, te vas para allá. ¿Por qué has hecho? De veras. Y así he ido a muchos lugares donde he sido privilegiado. Y me he quedado con la boca abierta porque esos lugares se pelean. No sabe cuánto se pelean por ir ahí. Pero yo he llegado a esos lugares. Gloria a Dios. Entonces levanté mis manos y le dije, Señor, tú me has traído aquí. Nadie me va a sacar si tú no lo permites. ¿Usted cree que es lo que pasó? Lo cambiaron al general. Gloria a Dios. En ese año lo cambiaron. Yo me quedé impactado. De veras. Porque yo tenía que irme, supuestamente. Es ahí donde aprendí. Y Dios me dijo, si tú tuvieses miedo, como le tienes miedo a ese general, si tú me temieras a mí, tú fueses grande, me dijo. Ahí aprendí a no tenerle miedo a nadie, solamente al único, al Dios vivo, nada más. Y lo tienes todo. Un aplauso para Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es ahí donde aprendí, amados hermanos, a cambiar mi mente. Porque yo dije, tiene razón, ¿no? ¿Qué me puede hacer el hombre? Mínimo me puede cambiar, me puede sancionar. Ah, no, pero yo quiero también ser más grande, quiero ser general. Oye, tu vida no está puesto por el hombre, mi vida está puesto por Dios. He comenzado a apropiarme y a madurar en la fe. Lo cambiaron al general, se fue. Pusieron un general que le agradó mi trabajo y me quedé casi 2 años. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos al 50. Seguimos. Marcos 10, 50. Para terminar lo que es el mensaje de Bartimeo. Dice que Bartimeo arrojó su capa y se levantó.
La capa es utilizada para cubrirse del frío, para cubrirse del calor. La capa es utilizada también para cubrirse el rostro, ¿correcto? Para cubrirse de la vergüenza. Pero mire usted la actitud de Bartimeo. Dice la Biblia, tiró la capa y se levantó. ¿Qué tenemos que tirar nosotros? ¿Nuestro pasado? ¿Qué herida tenemos? ¿Qué tenemos que tirar? ¿Nuestra incredulidad? La incredulidad no le agrada a Dios. ¿Qué tenemos que votar? Nuestra falta de obediencia. ¿Qué cosa tenemos que votar? Bartimeo tiró su capa. Tiró todo. Ya no lo iba a utilizar más. Tiró su pasado, tiró su vergüenza, tiró sus prejuicios y se levantó Bartimeo. Dice así, Bartimeo es un claro ejemplo. Siendo ciego, no necesitaba tener la vista física para ver y creer. Wow, me impacta, ¿sí o no? Era un hombre ciego. Él no veía, pero él sabía en su corazón que era el Hijo de Dios. Él sabía que él podía hacerle ese milagro. Él le creyó en su corazón. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solamente confiar y creer y obedecerle, nada más. En esto se resume, como dije en un principio, la palabra de Dios. La obediencia y la fe. Y solamente a Él. Y somos, de verdad, somos ricos. Somos bendecidos. Gloria a Dios. Vamos a ir aquí. Dice Esdras 10:4. Esdras. Gloria a Dios. 10:4. Hermanos y hermanas, hay heridas en el alma, sobre todo lo que ha dejado el pasado. Hay muchos que hacen una contraposición a la palabra de Dios, porque Dios en el pasado de repente no le concedió, no le habló, no le hizo el milagro, o usted perdió un amor, o usted perdió un ser amado, y usted tiene una herida en el pasado que no le deja disfrutar de la plenitud de la palabra de Dios. Así es que termino con esta palabra. Dice en Esdras 10:4. Levántate. ¿Todo lo tenemos? Amén. ¿Qué dice? Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Gloria a Dios. Usted y yo no tenemos otra opción. Quizás que frío, que caliente, que voy a ver, todavía soy joven. No. La palabra de Dios a los hijos de Dios es una obligación. Levántate. Ponte de pie. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dice aquí, para los hijos de Dios, esfuérzate y sé valiente. Ya no es para nosotros, hermanos, ya no es para nosotros una opción de que podemos tomar a la ligera o de no creerle, como muchos a veces hemos venido aquí. Y como muchos también veo
de que han pasado un proceso, han pasado una fase de su vida y esas fases, ese proceso les ha enseñado a cómo ser fuertes, cómo vivir y cómo ser victoriosos, de vivir de gloria en gloria, de vivir de triunfo en triunfo, de vivir de victoria en victoria. Aquel que se ha apropiado de la palabra. Entonces, hermano, levántate, dice Dios. No es una opción, es una obligación. Aleluya. Hermanos, nos levantamos para honrar a Dios en esta hora. Vamos a entregarle a Dios, vamos a orar y vamos a entregarle a Dios esa capa que tiró Bartimeo, tu pasado, tus prejuicios. ¿Qué tiene usted en su corazón que solamente Dios lo sabe? ¿Qué tiene? ¿Qué no te deja caminar? ¿Qué no te deja salir? ¿Por qué no puede ingresar un joven a sus sueños, a su carrera? Déjame decirte que yo cuando tenía 18 años, yo nací de una familia cristiana, pero como todo joven, uno quiere vivir, a veces sí, a veces no. Pero déjame decirle que mi vida estaba marcada por Dios. ¿Y sabes por qué? Porque yo sentí, como mi hermana me decía, Carlos, lee Salmo 23. Y yo me lo sé de memoria, el Salmo 23, porque lo aprendí de muy muchacho. Pero yo jugaba en esos tiempos entre el mundo y la verdad. Pero déjame decirte que postulé la primera, mi sueño era ser policía, y en aquellos años, papá, búscame una vara. Y de verdad que no necesitaba una vara porque mi Dios me hizo ingresar a la primera. Y entendí una cosa muy importante, hermanos lindos. Entendí a mis años que usted tiene un destino. Sin Dios, un barco sin timón, sin rumbo. Cuando yo era teniente y tenía 27 años. Sin rumbo. Pero cuando vine a Dios necesitado, mi corazón necesitaba de Dios y Dios se fijó en mí y Dios me trajo. Entonces yo vi que yo tenía otro rumbo con Dios. Entonces he comenzado a meditar en mi vida y medito en mi vida y digo, wow, antes esto era mi destino y ahora con Dios, wow, puedo ser general, puedo ser ministro del interior. Gloria a Dios. Hoy en día me encuentro haciendo una maestría en una de las mejores universidades de Lima, que es la UP, la Universidad del Pacífico. Me estoy preparando, gloria a Dios, y para mí me parece increíble, porque ya estoy un pie a hacer lo que Dios me dijo. Yo me impacta, de verdad. No pensé ni en mi sano juicio que iba a llegar, pero ahora sí, no ahora, hace mucho tiempo entendí que sí puedo llegar. Con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Te animo, hermana, te animo, hermano. Tú que eres joven, tú puedes llegar a ser más lejos si tú lo propones, si tú le crees a Dios. Gloria a Dios, yo veo que hay muchos jóvenes. Tú puedes llegar más lejos, de veras. Porque ya aquí mi carrera todavía no ha terminado. Me falta disfrutar más todavía. Gloria a Dios.